Muy bien, solo si me confirman de que tienen, si visualizan la pantalla. Sí, doctor, tenemos la pantalla Ok, y lo escuchamos correctamente. perfecto. Bueno, buenas noches, un gusto poder participar en estos foros. La verdad es que es bastante emocionante poder compartir algunos tips, algunas recomendaciones, algunos parámetros fundamentales que nos pueden ayudar a nosotros a hacer la gran diferencia en el ámbito odontológico. Así que nuestra charla del día de hoy se basa específicamente en los pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia cuando hacemos una evaluación de las mucosas orales. Si nosotros contamos con estas características, nosotros podemos ir más allá de diagnosticar lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo soy de Nicaragua y vivo en una de las ciudades más bellas del país. Y claro, cualquiera de mis coterráneos puede discutir esto, pero tenemos esa imponente insigne catedral en la ciudad de León, también conocida como la ciudad universitaria. También soy parte del colegio odontológico, estoy a cargo de lo que sería la parte de educación continua y también desarrollo tecnología educativa, nuevas estrategias de aprendizaje, utilizando pues las herramientas como la realidad virtual. También he participado pues en talleres de uso apropiado de antibióticos porque como lo van a ver un poco más adelante, hay muchos tabús con respecto a esto y un pequeño cambio con el uso de los antibióticos puede hacer también una gran diferencia. Entonces vamos a empezar por una pregunta, una premisa, perdón, muy importante y es básicamente ¿cuál es el error más común a la hora de hacer un examen clínico intraoral? Y vamos a ver esta pequeña animación y nos vamos a dar cuenta de que nosotros, desafortunadamente, muchos nos vamos al hecho de que el paciente nos dice, doctor, fíjese que me duele este diente, nosotros vamos directamente a revisar el diente, a ver qué problema tiene el diente y a establecer un plan de tratamiento en función de esa lesión cariosa, de esa pérdida de inserción, de esa sensibilidad o de ese dolor dental. Entonces, esto es un problema porque estamos cerrando un poquito el ambiente o la gama de acción que podemos hacer en el ámbito odontológico. Este es un caso resumido que es del doctor Aguilar. Y aquí nosotros tenemos unas lesiones ulcerativas a nivel de lo que sería el fondo de surco y también a nivel de la mucosa del labio. En ese código QR ustedes podrán ver el caso completo. Y entonces, muchas veces cuando tenemos úlceras, nosotros podemos llegar a pensar en que se trata de algo clásico como afta, herpes, pero tenemos que tener algún grado de seguridad. Y para tener esa seguridad, nosotros necesitamos tener herramientas que nos ayuden al diagnóstico. Tal es el caso del uso de lo que sería el software Identify 2.0, donde nosotros introducimos la foto, hacemos la selección de lo que sería la ubicación de la lesión y lo sometemos a un proceso de análisis digital por contraste. Esto es para poder tratar de notar si hay alguna condensación de cromatina entre las células epiteliales de la lesión y eso nos indica algún grado de displasia. Afortunadamente en este caso pues no nos marca ningún tipo de alteración cromática, por lo tanto son buenas noticias para el paciente. Pero eso es predecir al final el resultado del diagnóstico de un paciente. Así como existen estrategias como guías quirúrgicas para colocar implantes, así como existen métodos para poder hacer más predecible alguna restauración o alguna rehabilitación completa, también existen herramientas para poder mejorar nuestra capacidad diagnóstica. Y es que el diagnóstico lo hemos dejado un poquito olvidado ahí en el cajón de los recuerdos cuando debería de ser una de nuestras herramientas fundamentales. Casualmente, hoy se estaba desarrollando el primer Congreso Latinoamericano del Cáncer Oral y en las primeras charlas hablaban específicamente acerca de cómo hemos perdido la costumbre de hacer una evaluación clínica completa y es una estrategia fundamental y recomendada por la Organización Mundial de la Salud para poder generar una prevención significativa en este tipo de casos. Bueno, en este caso ya lo vimos. Y bueno, acá es algo que nosotros estamos acostumbrados a establecer y la pregunta es un poco sencilla, ¿no? ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? No, probablemente este diente porque se perdió. Y bueno, lógicamente la respuesta tiene que ir encaminada hacia un proceso de inflamación de la pulpa gracias a un proceso de desmineralización de las estructuras mineralizadas del diente. Como nosotros perfectamente sabemos, las caries tienen variantes. No existe una única presentación
de lo que sería la caries, y para muestra un botón lo que sería los criterios del ICDAS o el ICDAS, que mide la severidad de la caries. Así que nosotros podemos tener, por ejemplo, una caries blanca, una caries marrón, podemos tener una microcavidad, podemos tener una sombra subyacente, o podemos tener incluso una cavitación que ya involucra esmalte, dentina y obviamente la cámara pulpar. ¿Y por qué hago esta referencia? Y es precisamente porque nosotros asumimos en muchas ocasiones que las lesiones solo son unas, y la misma patología puede llegar a tener una variación importante en lo que sería el comportamiento de las mucosas. Existen un sinnúmero en medicina oral, en patología oral, muchos de los journals, existen el famoso reporte de casos y nos brindan una arista diferente en cuanto a la dinámica de la lesión. Así que siempre estamos aprendiendo acerca de cuáles pueden ser las variaciones que puede tener una enfermedad u otra. Esta es una pintura, es un boceto, por decirlo así, de uno de los grandes pintores e inventores, ¿no? de universales, por decirlo así, y es de Leonardo da Vinci. Y aquí nosotros podemos ver cómo en este tiempo, aproximadamente fue el tiempo en el que se hizo este dibujo, fue en 1489. Y aquí hacía referencia a cómo las personas perdían los dientes a ciertas edades, ¿no? No era raro ver a una persona ya geronta que perdía algunos órganos dentales producto de alguna fractura, caries o incluso la enfermedad periodontal. Esto es importante porque los diagnósticos pueden hacer una gran diferencia entre tomar una buena o una mala decisión. Ahora, hablando dentro del mundo del arte, hay uno de los pintores clásicos, que en este caso es Van Gogh. Y Vincent Van Gogh, que perdió un lóbulo de la oreja y que también terminara perdiendo sus dientes porque se le hizo un diagnóstico de abscesos dentales, cuando realmente lo que tenía sífilis, y la sífilis, al igual que muchas de las enfermedades infecciosas, presenta variantes, y lo más probable es que desarrollara el famoso coma sifilítico, lo que hacía parecer de que era un absceso, un agrandamiento a la par de la encía. Para 1520 quizás era indiscutiblemente un absceso, y lo que había que hacer era extraer los dientes. Así que ese mal diagnóstico terminó por hacer que este artista perdiera sus dientes, como para tener un poco de referencia histórica al respecto de este aspecto que es el diagnóstico. Este es un libro, es interesante hoy poder hacer una retrospectiva y ver qué cosas se pensaban hace algún tiempo para ver qué tanto hemos evolucionado, qué tanto hemos mejorado con respecto a lo que sería nuestra habilidad y capacidad de diagnóstico. Y no se preocupen, esto no se trata de hablar de caries, no se confundan, no se metieron a la sala incorrecta. Sí vamos a hablar de lesiones orales, pero quiero colocarles en contexto esto. Para 1981 ya se establecían esquemas relacionados a la proyección de la caries, cómo la caries podía generar diferentes tipos de daño según el sitio interproximal o a nivel de lo que sería la superficie oclusal. Así que ya se tenía un amplio conocimiento de esto y habían libros dedicados exclusivamente, por ejemplo, a la caries dental. Hoy en día sucede lo mismo, no es algo que haya pasado de moda. Y, por ejemplo, de este libro podemos extraer datos bien interesantes. Y es que, por ejemplo, el doctor Z o Sander realizó un estudio en 1950 donde le adicionó lo que sería penicilina o antibióticos a la pasta dental con el objetivo de poder conseguir eliminar o reducir la cantidad de caries. Fue un artículo que fue presentado en el Journal de la Asociación Dental Americana. Y pues demostró este estudio que tenía una efectividad sobre el uso en los pacientes pediátricos. Claro está que hoy ya no estamos en miras, ¿no?, de hacer ese tipo de cosas. Sabemos que eso no sería muy recomendado, sobre todo porque tenemos estrategias que pueden mejorar el control de placa y también tenemos lo que serían técnicas de cepillado y tenemos una serie de otras herramientas para mejorar nuestra capacidad de manejar los casos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quizás hemos avanzado mucho en el tratamiento de una enfermedad en específico o de una condición en específico, pero hemos dejado a un lado el conocer un poco más acerca de otras enfermedades que también evolucionan y que también es parte de nuestro campo
de acción. Es inconcebible, como por ejemplo la doctora Moya, que es de SEMO, de la Sociedad Española de Medicina Oral, presenta un caso recién en aras de lo del COVID-19, un paciente que le han colocado restauraciones de resina, le han colocado implantes, y nunca se fijaron en una lesión blanquecina que no se desprendía en el piso de la boca. Entonces, muchas manos pasaron por ese paciente, hubieron citas de control, planificación, o sea, ese paciente no lo revisaron una vez. Un paciente que estuvo llegando en reiteradas ocasiones a la consulta y no pudieron ver el desarrollo de esa lesión potencialmente peligrosa de la cavidad oral. Hoy en día, pues, seguimos teniendo estos títulos que se vuelven bastante famosos, que es cómo es el manejo clínico de las caries dentales, y en uno de los aspectos introductorios se habla mucho acerca de cómo la caries es uno de los principales problemas de la labor odontológica. Pero claro, depende del ojo en que estemos enfocando el problema. Sí, ciertamente las caries son un problema, pero no es lo único a lo que nos enfrentamos en la odontología. Y este es algo del 2015, siendo una retrospectiva hasta la fecha de hoy. Entonces tenemos muy buenos libros que nos hablan acerca de las características y procesos y protocolos para poder diagnosticar lo que serían las caries desde el punto de vista de exámenes complementarios hasta la parte clínica. Y podemos ya tener casos seriados donde podemos ver las diferentes presentaciones de las caries. Esto es bien importante porque, así como la caries presenta variantes, también nuestras mucosas presentan variantes. Algunas veces estas variantes son, por decir así, no tienen un potencial maligno, son simplemente variaciones del comportamiento normal, pero en otras ocasiones sí puede ser una gran alerta para tomar en cuenta cambios que debemos de hacer en nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos esto de acá. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Habíamos dicho previamente de que diagnosticar una caries no es nada complicado. Tenemos muchas herramientas, tenemos varios métodos para poder encontrar la lesión cariosa. Pero, ¿qué tanta habilidad tengo para el diagnóstico de lesiones? Eso es algo que solo cada uno de ustedes puede contestar. Ahora, aquí lo interesante es de que no puedo ser tan tajante y decir esto es X, la lesión X. Porque no, esto se puede parecer a muchas otras cosas que aparecen en boca. Y puede tener una explicación tan simple que se puede resolver con la anamnesis a través de preguntarle al paciente que si ha habido algún evento traumático, algún irritante químico sobre las mucosas, y eso nos lleva a una lesión por quemadura de mucosa, o simplemente nos lleva a pensar a otro tipo de lesiones si no ha habido este tipo de antecedentes. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia entre tomar una buena decisión diagnóstica y una mala decisión diagnóstica. Por ejemplo, no existen recetas mágicas. El proceso diagnóstico es y será el método necesario para poder descifrar qué es esto. Y es interesante cómo en algunos foros hacen este tipo de preguntas. Obviamente es imposible hacer un diagnóstico si no tenemos la información suficiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender mucho de lo que se ha estudiado en la caries. Hay mucha información que tenemos para poder recabar y poder hacer un diagnóstico correcto de la lesión cariosa para saber y predecir el tratamiento. Dependiendo de qué tan extensa sea la caries, yo puedo decir, esto requiere una restauración de resina, esto implica una corona, esto implica algún tipo de tratamiento de conducto. Pero en patología y en medicina oral hay muchas lesiones que son bastante parecidas y yo tengo que apoyarme mucho del diagnóstico diferencial. Pero para poder hacer el diagnóstico diferencial, yo tengo que enfrentarme a las diferentes variantes que puede presentar las lesiones. El doctor cirujano maxilofacial, el doctor Luis Contreras, dice una frase que la verdad a mí me llama mucho la atención, y aquí mantengo su autoría, y es: si usted solo sabe diagnosticar caries y enfermedad periodontal, lo que usted va a ver en sus pacientes únicamente eso. Y en la primera parte de la presentación, cuando preguntábamos que cuál era el principal problema a la hora de revisar o hacer el examen clínico a un paciente, y es precisamente tener ceguera clínica. Y la ceguera clínica es dejarnos llevar solamente por lo que el paciente nos dice, la queja principal. Y con esto no digo de que debemos menospreciar lo que sería esta solicitud del paciente de necesidad de atención, sino que también hacer algo que se llama vigilancia de mucosas.
Ok, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Este es un artículo del año 2019 donde el grupo investigador hizo un ejercicio muy interesante. Eh, Utilizó las referencias, los correos, los contactos de las universidades de Europa más importantes que den el área de odontología o con facultades de odontología, tanto privadas como públicas, así como en Latinoamérica y Estados Unidos. Y comenzaron a analizar y hacer un conteo de cuáles son los exámenes, perdón, los programas de educación continua que tienen. No hablando específicamente de maestrías o especialidades, pero sí qué programas tienen. Y desafortunadamente nos damos cuenta que el diagnóstico oral y la patología oral ni siquiera llegan al 2%. Así que sabemos mucho de qué área. Cirugía oral, que no está nada mal, periodoncia, que no está nada mal, de endodoncia, que no está nada mal, de rehabilitación y de pediatría, que tampoco está nada mal. El problema es de que tenemos muchos profesionales que saben de las mismas cosas y tenemos muy pocos profesionales que saben de otro tipo de campo y lesiones. Ahora, sé lo que me van a decir. Bueno, cada quien en su área, zapatero a tu zapato. Y estoy totalmente de acuerdo. No hay que irnos más allá de lo que nosotros podemos hacer en el área de expertise que cada uno tiene. Pero lo que sí yo sugiero de que debería ser una competencia transversal del profesional es que sea integral. Ok, si yo veo una lesión de caries, pues obviamente lo mando, le hago restauraciones si está en mi área. Si es una endodoncia y no hago endodoncia, lo remito. Pero también si hay cambios en la mucosa, pues hacerle ver al paciente de que eso es importante, hacer la referencia donde el patólogo. Y pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Qué tantos pacientes tienen el nivel de educación para ir como primera cita donde el patólogo? El patólogo normalmente sus citas son remisiones o son atenciones en el hospital y referencias de colegas, ¿no? De que ven algo raro y que lo mandan a lo que sería el profesional. Por eso es que a nivel mundial el diagnóstico de lesiones potencialmente peligrosas es de tan solo el 2%. No se dejen engañar con la cifra. Puede parecer de que es una cifra bastante baja, pero ese 2% nos está diciendo de que se nos escapan muchísimas lesiones potencialmente peligrosas. Solo el 2% son diagnosticadas a tiempo y las tasas de diagnóstico de cáncer oral son bastante altas. Entonces, ese es un llamado a la reflexión. Como lo pueden ver ahí, el artículo citado vemos como el diagnóstico oral no es cubierto como un área de especialización, no es como una de las prioridades dentro de la labor clínica. Y aquí lo tenemos pues maximizado esta tabla y ahí pueden ver cómo el diagnóstico oral y patología oral ni siquiera llegan al 5% en cuanto a programas de especialización o de educación continua. Vámonos a las maestrías y especialidades. Esto también es tomado de este artículo y ahí pueden ver claramente cómo ortodoncia ocupa el primer lugar dentro del grupo de maestrías y especialidades, seguido de lo que sería endodoncia. Y ahí pueden ver pediatría, pueden ver periodoncia, pueden ver cirugía oral, etc. Entonces, tenemos mucha gente que sabe de esto y son muy buenos profesionales, no tengo ninguna duda, pero tenemos nosotros una cuota de responsabilidad. Y la responsabilidad es poder analizar detalladamente las mucosas. Y aquí les va un dato. Tal vez al final nos pueden comentar, y es lo siguiente. ¿Qué han diagnosticado más? ¿Qué han podido ver más en sus pacientes? ¿Torus mandibulares o palatinos o gránulos de Fordyce? Ahora, si su respuesta es que ha visto más torus mandibulares o más torus palatinos que gránulos de Fordyce, déjeme decirle que los gránulos de Fordyce ocupan el 80% de frecuencia dentro de la población mundial. Así que si usted ha visto torus y no ha visto gránulos de Fordyce, significa de que debemos ser un poco más minuciosos a la hora de hacer la revisión clínica. Aquí va el primer tip. Si usted en su paciente hace un examen minucioso, deberá de encontrar en la inmensa mayoría de los casos gránulos de Fordyce. Así que hay que abrir muy bien esos ojos. Ok, vamos ahora con los parámetros para poder hacer esto. En el año 2000, el doctor Carpenter estableció un método diagnóstico que hoy en día es uno de los líderes en cuanto al proceso diagnóstico. Y esto es el método MIND. Es un acrónimo M que hace referencia a las enfermedades metabólicas y que hace referencia a las enfermedades inflamatorias o patologías inflamatorias. Y ahí vemos de que la gran mayoría de las citas odontológicas están en esa I.
porque tenemos antecedentes de trauma o procesos de trauma, hay lesiones reactivas, infecciosas, o incluso pueden ser de carácter inmunológica. Tenemos la N, que hace referencia a neoplasias, que pueden ser benignas o malignas, y también tenemos la idiopática. El término idiopático, aunque no lo introdujo el doctor Carpenter en su artículo del año 2000, sí fue incorporado años después porque sí tenemos una gama de lesiones que no estamos seguros en qué categoría ubicarlo. Ahora, lo primero que yo debo de hacer a la hora de establecer un diagnóstico es ubicarme dónde estoy y establecer claramente cuál es la frecuencia. Obviamente, un evento inflamatorio es mucho más frecuente que uno del desarrollo, que es lo que hace referencia a la D, o incluso algo idiopático. Y poder hacer un descarte, ir descartando. El problema muchas veces en los diagnósticos diferenciales es que nos quedamos sin ideas. Y piensen, un artista que se queda sin ideas se vuelve verdaderamente un problema. Porque en la medida que yo conozca más lesiones, yo voy a tener más posibilidades de poder ver más allá y poder, por decirlo así, desbloquear esa capacidad diagnóstica. Entonces, una de las herramientas fundamentales para poder comprender mejor los cambios en la mucosa oral es el método MIND del doctor Carpenter. Y su hijo también publicó un libro que habla acerca de las variaciones del flujo salival y aquí establece cómo un pequeño factor que puede ser el flujo de la saliva puede afectar procesos como la masticación y también la salud en general. Así que también hay que hacer una clara diferencia entre dos conceptos. Y uno de esos conceptos es la salud dental y otra cosa es la salud oral. Debemos de apostar por una salud oral. Recuerden que en el complejo bucomaxilofacial nosotros tenemos no solamente a las estructuras dentarias, sino que también tenemos encía, tenemos el paladar, lengua, piso de la boca, carrillos, etcétera, ¿no? Tenemos ahí la amplia gama de tejidos, ¿no? Tenemos desde epitelio, tejido conectivo, óseo y también tejido muscular y nervioso. Y este es uno de los parámetros, un esquema que lo utilizamos mucho para poder hacer una evaluación previa de lo que nosotros encontramos en la cavidad oral. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta lesión, este hallazgo clínico, lo primero que debemos de hacer es llenar información, recopilar la mayor cantidad de información posible con respecto a la lesión. Porque eso nos va a permitir generar escenarios, ¿no? Establecer, esta lesión puede tener un origen neoplásico, un origen inflamatorio, donde combinamos todos los elementos, ¿no? Entonces, iniciando con lo que es el proceso diagnóstico, caracterizando la lesión. Color, consistencia, textura, superficie, fluctuaciones, sensibilidad. Todo eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Es bien difícil poder diagnosticar en base a simplemente ver una imagen. Entre más información yo tenga, yo puedo establecer, obviamente, los límites de mi posibilidad diagnóstica. Y para poder detallar un poco más cómo se hace esto y cómo se colocan algunos ejemplos con el proceso diagnóstico, tienen ahí ese código QR. Ese código QR, si lo escanean con su celular, van a ir directamente a un video explicativo donde hablamos al respecto. Entonces, bueno, vamos a ver este caso. Este es el doctor Fatih. Y la gran pregunta acá es, ¿cómo aliviamos el dolor de este paciente? ¿Cómo hacemos para aliviarle el dolor a este paciente? Y piensen un poco. Si nosotros vamos directamente a tratar la lesión de caries, ver en esa primera molar que tiene una caries interproximal y también en el surco distal que se extiende hacia palatino y quizás en tubérculo, no estamos haciendo el trabajo de ver más allá, porque obviamente el dolor puede ser pulpar, pero también puede haber dolor asociado a las mucosas. ¿Y cómo hacemos nosotros para tratar este tipo de lesiones? Bueno, primero tenemos que establecer un diagnóstico. Eso es herpes zóster y voy a utilizar aciclovir. No, necesitamos tener datos, necesitamos recopilar información para poder establecer claramente lo que sería a lo que nos estamos enfrentando. Y ahí es donde se tiene que formar o despertar dentro de nosotros ese pequeño investigador que todos debemos de llevar dentro, ¿no?
y decir, cosas que me llaman la atención de la lesión. Obviamente la lesión que está en el reborde alveolar, en la mucosa del paladar duro, no es una lesión única, es una lesión con bordes irregulares. El paciente refiere que es sintomática, que hay dolor. El paciente dice que tiene pocos días de evolución. Veo que la lesión está dispersa y veo también que respeta la línea media. Entonces, toda esa es información que yo estoy recopilando. Ahora, eso es datos que el paciente me está dando, información que yo estoy recopilando. Pero aquí viene la duda, ok, ¿qué evento fue el generador de esto? ¿Hubo algún trauma? ¿Hubo algún contacto con alguna sustancia? ¿Algo irritante? Algo en la historia que nos permite explicarlo. Y si el paciente niega cualquier tipo de antecedente, entonces ahí yo ya tendría que hacer algunos tipos de pruebas. Yo, si tengo suficiente experiencia, si ya me he topado con muchos casos así, si yo quiero corroborarlo, yo puedo hacer pruebas de avidez, puedo mandar exámenes, puedo hacer un cultivo, puedo hacer algún tipo para descartar una lesión infecciosa fúngica o caer en una lesión de índole viral. ¿Cómo podemos manejar este caso? Bueno, hay una lesión con caries, hay un problema potencial ahí, hay que tratarlo, pero el problema es tratar solo la caries y dejar a un lado eso. Ahora, ¿por qué no hacer las dos cosas, no? ¿Por qué no eliminar la caries, hacer un tratamiento adecuado del manejo de la vitalidad pulpar o la sensibilidad pulpar y también manejar esta lesión? Y se puede perfectamente hacer algo que probablemente no hayan escuchado y es completamente disruptivo, y es hacerle una férula sobre la cual van a colocar la medicación sobre la cual va a reposar la lesión. Sí, porque es un paciente que no es un portador de prótesis y el problema de aplicar sobre la mucosa es que la lengua ejerce un efecto de barrido, el flujo salival también, el consumo de alimentos, el tomar agua y demás genera de que el fármaco tenga una capacidad de penetración limitada. Así que nosotros podemos hacer una férula, hacemos los alivios necesarios para darle un suficiente grosor de película a lo que sería el fármaco que yo a través del diagnóstico he decidido utilizar y se coloca la férula del paciente. Y hemos hecho una férula para una lesión de tejido blando. Así que hay que empezar a ver el área, el campo de acción que nosotros podemos tener, siempre y cuando hagamos una buena selección diagnóstica. Ahora, claro, la evaluación clínica y los cambios comienzan desde que nosotros comenzamos a analizar la parte extraoral del paciente, ¿ya? Obviamente hay lesiones que son más comunes en un tipo de área que en otras. Por tal razón, tenemos que tener mucho cuidado al ser minuciosos. Así que el labio, por ejemplo, tiene 3 estructuras. Tiene la piel del labio, tiene el borde del bermellón del labio y también tiene la mucosa. Hay lesiones que únicamente aparecen en el labio, en la parte de la piel. Hay lesiones que solo aparecen en lo que sería el borde del bermellón. Hay lesiones que solo aparecen a nivel de la mucosa. Y hay lesiones que aparecen en cualquiera de estos 3. Entonces, tener esa gama de opciones es muy, muy importante. Por ejemplo, yo no me voy a encontrar una úlcera aftosa en la piel del labio, porque solo aparece en mucosa, y en mucosa de revestimiento, no en el borde mucocutáneo. Por ejemplo, la lesión herpética puede estar en piel y puede estar en borde del bermellón y puede estar también en lo que sería la mucosa del labio. Entonces, pero eso se logra conociendo cada una de las lesiones. Ah, pero no, esto es trabajo del patólogo. No, señores. Es cierto, el patólogo tiene la enorme responsabilidad de llevar el diagnóstico al siguiente nivel, pero para casos de un nivel de complejidad importante, claro está. Si usted ve un cambio, usted no sabe de qué se trata, lo ideal es remitir. Lo que sí no estaría indicado, lo que no sería correcto es dejarlo pasar o simplemente no saber que estaba ahí. Ese es uno de los puntos importantes. Por ejemplo, en el libro de Causon, aquí tenemos, este es un libro que me gusta mucho porque hace referencia a lo que sería hace un crossover entre patología y medicina oral. Y aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los patrones en los cuales pueden aparecer las lesiones a nivel de cada una de las diferentes estructuras orales. Y aquí tenemos, por ejemplo, una lesión vesículo-papular, que esto pueden ser muchas cosas. Yo puedo decir, ah, no, eso es herpes, pero no, pueden ser otro tipo de lesiones, pueden ser pemphigoide, puede ser algún eritema multiforme, pueden ser muchas cosas. El problema es menospreciar a las lesiones o subestimar a las lesiones. Ahora,
algunos pacientes, también hay que entender esto, que las lesiones tienen una forma evolutiva, así que no siempre van a tener las mismas características, no siempre va a tener la misma presentación clínica. Por lo tanto, yo tengo que entender las variantes, así como las caries que estamos viendo de que hay de fosas y fisuras, hay de diferentes tipos de profundidad y extensiones. También pasa con las lesiones orales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa misma lesión, nada más que ya está en una etapa ulcerativa, ya no es vesículo papular. No es otra entidad, pero es una forma diferente de cómo se puede manifestar la lesión. Ahora, es importante que nosotros hagamos un registro fotográfico junto con el paciente, obviamente para nuestros casos, para nuestro soporte legal, siempre con el consentimiento informado, pero también las fotos sirven mucho para que el paciente note lo que nosotros sí estamos notando y queremos hacerlo partícipe y responsable de la mejoría clínica que éste puede tener. El doctor Abdullah hace unas publicaciones en Instagram muy interesantes donde los pacientes le envían a él las fotos de cómo va evolucionando su tratamiento. Así que el doctor le pide de que se citen dentro de una semana, pero de rigor a una hora específica del día le pide al paciente con estándares de calidad de fotografía importantes que se las envíe para ver cómo va evolucionando su tratamiento. Y esto es altamente motivador, porque hace que el paciente se integre más con su terapia. Muchas veces cometemos el error de le prescribimos algo a un paciente y chao, se va a su casa y se acabó. No, tenemos que darle seguimiento. Y si yo, por ejemplo, diagnostico una lesión ulcerativa que no es algo muy complejo, entonces yo tendría que darle de alta a mi paciente, así como le damos de alta frente a un procedimiento de endodoncia, un tratamiento periodontal complejo o de rehabilitación, también se le da de alta al paciente de la lesión. Y también se le da seguimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión también, el seguimiento que se le puede dar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo el paciente le va mandando la foto al doctor Abdullah sobre cómo va evolucionando. Ahora, vamos a ver esta imagen. Este es un caso clínico. Y en este caso clínico de este paciente, hay algo ahí. Hay algo. No sé si lo logran apreciar por ahí. No sé si alguien nos quiere regalar en el chat ahí. Si ve algo ahí, no sé. Si nota algo extraño. Si nota algo extraño. Vamos a ver en el chat si nos comentan. Si logran ver algo. Algo extraño en el paciente. Parece que no, nadie quiso participar. Bueno, eventualmente son tímidos, doctor. Ah, ok. Ok. Doctor, me avisa con el tiempo, porque estuve viendo que eran 45 minutos. ¿Sí? Usted me avisas para respetar su protocolo. Y usted se parece a mí, que le gusta hablar. No, adelante, doctor, no se preocupe. Ahorita el único inconveniente que tendríamos es con la batería de mi computadora, pero bueno, yo le estaré avisando si se llega a extender mucho y no me da, ¿vale? Así que para tranquilo, respetar. continúe tranquilamente. Ok, esa pequeña marca, pigmentación que nosotros podemos notar en el labio, podríamos confundirlo con cualquier cosa, ¿no? Podríamos decir es una simple peca, es una simple esfélide, y eso hace de que nosotros tengamos que ir un poco más allá en cuanto al diagnóstico. Y por eso nosotros tenemos que revisar información que está certificada. Y, por ejemplo, este libro, a mí, la verdad es que si ustedes lo pueden conseguir, si no lo tienen, pues con mucho gusto le podemos decir cómo lo pueden adquirir. Este libro de las enfermedades orales y maxilofaciales es muy interesante porque nos brinda, por decirlo así, nos brinda formas poco convencionales del aparecimiento de lesiones, sobre la experiencia de muchos doctores que participan en este libro. Es muy bueno, muy didáctico y también tiene muy buenos casos. Acá nosotros podemos ver ese caso de ahí que se parece mucho a este. Y eso podría parecer también una esfélide, una pigmentación.
pero no. Esto se trata de un piercing, de la muesca o el espacio que tiene un paciente que usa piercing. Y obviamente eso es un factor de riesgo para el advenimiento de algunas condiciones donde se le tiene que dar educación en salud al paciente, hay que hacerle recomendaciones y demás. Claro, al paciente que notaron primero, probablemente no le vayan a preguntar nada, pero esto nos da una referencia de por lo menos ser un poco más minucioso. Eso que parecía que no era nada, probablemente no lo sea, pero quizás no. No lo sabremos hasta que no recopilemos la información pertinente del caso. Ahora, por ejemplo, tenemos este caso que he extraído del curso de diagnóstico de lesiones potencialmente peligrosas de la cavidad oral. Tenemos un paciente ya de la tercera edad y este paciente puede llegar por cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Puede llegar para una limpieza dental, una profilaxis dental, el recambio de una corona, una restauración, pero estamos viendo la parte extraoral ahorita, estamos en el labio. Y tenemos que notar ese cambio. Tenemos que notar de que, por ejemplo, el límite entre la piel del labio y el borde del bermellón y la mucosa está como borrado, ¿no? Ahora, también vemos unas pigmentaciones ahí, marrones que están ahí. Vale la pena preguntar al paciente que si fuma y cuánto tiempo tiene de fumar este paciente. Ahora, otra de las cosas es la palpación. Esta es una regla de oro en el diagnóstico de patología. Y es que si usted nota que una mucosa que debe ser elástica, flexible, deja de serlo, no es una buena señal. Si usted toca ese labio y usted lo siente grueso, lo siente áspero, lo siente durito, entonces obviamente eso tiene que llamarle la atención. Y tienen que enfocarse a eso, ya sea que lo remitan o que inicien una terapia, un protocolo de manejo del paciente. Entonces, ver las pigmentaciones, ver lo que sería la consistencia del labio, todo eso ayuda. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos, no sé, la lesión que se desarrolle a placer, a su gusto? Nosotros nos vamos a tener que enfrentar al acto quirúrgico de tener que manejarlo, se lo tenemos que enviar al doctor Heredia para que haga el abordaje quirúrgico de la lesión, que perfectamente se puede evitar si se hace un diagnóstico precoz. Esa es la gran herramienta que nosotros tenemos, los que laboramos en cualquier área odontológica, y hacer un diagnóstico precoz. Evitar que la enfermedad se desarrolle o llegue a condiciones que ya no puedan ser manejados de forma sencilla. Por ejemplo, este paciente en el año 2010 acude porque tiene una especie de cambio en el labio y podemos ver que apenas 2 meses después ya la lesión tiene otra connotación. Pero claro, esta lesión no ha estado ahí hace una semana ni un mes, sino que ha venido desarrollándose paulatinamente hasta un punto donde ya la diferencia entre un mes y otro ya hay cambios importantes. Entonces no queremos llegar ahí, no queremos llegar a establecer un diagnóstico de una leucoplasia no homogénea con un grado de displasia severa o tener que llegar a un diagnóstico de carcinoma epidermoide. Queremos evitar eso, verlo a tiempo, hacer los cambios pertinentes que se pueden hacer sin necesidad de cirugía si estamos frente, por ejemplo, a una leucoplasia homogénea. Una leucoplasia homogénea se trata simplemente con controlar los hábitos tóxicos, mejorar la alimentación del paciente, darle reevaluación y quizás mandarle antioxidantes. Eso será todo. La reevaluación cada cierto tiempo nos permite ir viendo los cambios y ver cómo mejora el abordaje del paciente. Obviamente estos son casos que ya son obviamente mucho más notorios. En los otros, este sí se nota, ¿no? El que no vea una lesión así es que es ciego. Este tipo de lesiones obviamente son mucho más notorias y obviamente nos indican alerta, ¿no? Y muchas veces el paciente nos dice de que no hay dolor. No hay dolor con respecto a la lesión en sí. Y pues igual como se hace a través de un registro fotográfico y se le explica al paciente, se le prepara el caso para hacerle la explicación al paciente de dónde está el cambio, dónde está la alteración, qué se debe hacer, cuál es el patrón, por qué debería de vérselo. Obviamente aquí es bastante más fácil convencer al paciente, pero en los otros casos pues habría que hacer un trabajo de educación mucho mayor, las características de expansión, de simetría de la lesión también, y cómo esto a través de los hábitos del paciente ha influido poderosamente en el desarrollo, también es muy importante. Ahora, tenemos este otro paciente, y yo sé que están notando lo de la encía acerca de la porción cervicomecial del canino, pero no es eso lo que vamos a hablar.
Vamos a hablar algo del labio. Y tenemos ahí, si nos fijamos, y delimitado por ahí, hay un abultamiento. Ese abultamiento puede ser un mucocele, que se trata muy simplemente, muy fácilmente, pero bueno, habrá que hacer la evaluación porque no sabemos por dónde puede saltar la liebre. El problema es menospreciarlo, uno, pero también no verlo. Ese es el peor de todos los problemas, no reconocer los cambios. Este, por ejemplo, es un mucocele muy pequeño. Esto lo vimos en una brigada de atención humanitaria en una zona rural del país, en la zona norte del país, donde pues la atención odontológica es bastante escasa. Pues, y ahí pues se puede hacer el abordaje también. Pero hay que tratar de ver eso, ¿no? Los niños llegan principalmente, el enfoque es, los pacientes creen, los tutores, me le van a sacar el dientecito, me le van a hacer la calcita al niño, me van a colocar un mantenedor de espacio, pero no, o sea, hay que hacer una evaluación integral, hay que tratar de ver todos los cambios porque los pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, este tipo de lesiones, ¿no? Esto se puede confundir con muchas cosas. Esto probablemente fue lo que le diagnosticaron a Vincent Van Gogh y pensaban que era simplemente un absceso dental y terminaron extrayéndole los dientes pensando de que esto era el absceso que estaba generando algunos dientes que tenían quizás unas pequeñas caries o enfermedad periodontal. Pero aquí, o sea, nosotros podemos considerar muchas cosas y tener una variedad de opciones para el diagnóstico es lo que tenemos que hacer, ¿no? O al menos tener una idea de que eso no es normal, eso tiene que verse, porque eso se puede tratar de algo malo o algo no tan malo, pero hay que referirlo a alguien que tenga las habilidades diagnósticas para hacerlo. Y si yo logro desarrollar esas habilidades diagnósticas, pues establecer con el equipo de trabajo cuál sería la terapia a seguir. Aquí podemos discutir entre lo que sería un adenoma pleomórfico, un carcinoma metastásico, un sarcoma de Kaposi. O sea, hay una amplia variedad de posibilidades que las tenemos que descifrar a través de la evaluación de cada paciente. Ahora, por ejemplo, si un paciente llega a la consulta, este es otro caso del curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas de la cavidad oral, y es que quiere hacerse una prótesis total. Y veo esa lesión verrucosa ahí. Y otra de las reglas, otra de las llaves del diagnóstico en patología es que si se ve mal no son buenas noticias. Normalmente lo que se ve mal no es bueno. Eso lo dice una de mis grandes tutoras, la doctora María Jesús Berríos, de México, que esos cambios son, normalmente si uno encuentra algo así, es porque es algo malo, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es mandarle algún colutorio y seguir con nuestro proceso elaborando la prótesis. No tenemos que primero establecer qué es eso, porque perfectamente puede ser un carcinoma epidерmoide. Y la prioridad del paciente no es hacerse una prótesis. La prioridad del paciente es evitar de que ese carcinoma genere metástasis o limitar la metástasis si acaso ya lo hizo. Ahí tenemos casos, por ejemplo, de pacientes que tienen una prótesis y que probablemente sobre la prótesis sobre la lesión construyeron una prótesis. Entonces, miren ahí la lesión que estaba desarrollándose. Aquí, pues, si es la primera vez que el paciente llega a la clínica, ahí nos queda la duda, ¿no? Que si la lesión, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? No sabemos qué pasó primero. Pero sí no podemos obviarlo, no porque esto no moleste, no porque tomemos una gasa, lo frotemos sobre esa área blanquecina, leucoplásica, y no se desprenda, no pasa nada, ¿le duele? No, no hay que dejarlo ahí. Cuando tenemos este tipo de casos, pues obviamente lo primero que tenemos que pensar es en que a qué tipo de lesión pertenece, porque a veces pueden ser las lesiones blancas, no todas son malas, pero el problema es no saber de qué se trata, ni a qué me estoy enfrentando. Así tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen esas áreas ahí cruentas, erosivas sobre la superficie y pensar, no, eso es impactación de alimentos, pero no notamos una sensibilidad significativa, no notamos algún tipo de historia relacionada y tal vez extraemos el diente y pensamos que ese es el problema y la lesión sigue estando ahí en el futuro. Por ejemplo, aquí tenemos una presentación atípica del carcinoma escamoso y obviamente si nosotros vamos a la presentación clásica no obedece. Recuerden que el carcinoma epidermoide tiene 3 formas clínicas de presentación, que es exofítico, verrucoso y lesión ulcerativa. Y esta lesión plana del carcinoma verrucoso no es típico. Lo que sí sucede es que esto puede ser una leucoeritroplasia que ya llegó a un nivel de displasia severo, que en el momento del diagnóstico era precisamente eso. Y son pacientes jóvenes.
Ahora, tenemos este otro tipo de lesiones que están asociadas a prótesis. Y bueno, este es el clásico caso donde nosotros podemos perfectamente manejarlo. Simplemente utilizamos la prótesis de nuestro paciente, hacemos un alivio de la parte interna de la prótesis, hacemos un rebasado y hacemos un manejo, ¿no? Siempre y cuando que hemos diagnosticado una candidiasis o candidosis atrófica en este paciente. Si hacemos un buen diagnóstico, si hacemos una buena terapia, terminamos por obtener buenos resultados. ¿Cómo se manejó este caso? Lo pueden ver si escanean ese código QR que está en la parte superior de la pantalla. Y así tenemos ese tipo de lesiones ahí. Ese tipo de lesiones hay que tener mucho cuidado. Tito Vilanova, el exdirector, que en paz descanse, ¿verdad? El exdirector técnico del Fútbol Club Barcelona, falleció por un adenocarcinoma de parótida. Y las lesiones de glándulas salivales, si tienen una característica, es que son impredecibles. Claro, esto se puede confundir con un hemangioma también, o con un hematoma, pero para eso necesitamos hacer nuestra historia clínica, y son lesiones que perfectamente aparecen de forma asintomática. Muy bien. Aquí tenemos lo de un artículo de los tumores de glándulas salivales, y es muy bueno este artículo porque hace mucho clic con lo que les digo de que las lesiones de tejidos glandulares son prácticamente impredecibles. Aquí tenemos una variación en el aspecto de la mucosa, que aparentemente no es nada, pero aquí tenemos los famosos signos patognomónicos. Los signos patognomónicos son aquellos hallazgos que nos permiten dar o definir la enfermedad, y son rasgos que solamente lo presentan ciertas enfermedades y no otras. Por ejemplo, tenemos los gránulos de azufre en actinomicosis cervicofacial, tenemos, por ejemplo, a nivel no clínico, sino histológico, las células de Rich-Steinberg para el caso del linfoma de Hodgkin, y tenemos, por ejemplo, estos que son las famosas estrías de Wickham, y esto es típico de lo que sería el líquen plano, que recuerden es una lesión potencialmente peligrosa de la cavidad oral. Las lesiones pueden ser bilaterales, no, pueden ser asintomáticas, el paciente puede llegar para extraerse un resto radicular o múltiple, y nosotros tenemos que poder valorar eso. Aquí recuerden que la mejor forma hoy por hoy para hacer el diagnóstico del líquen plano es a través de la inmunofluorescencia, la cual puede ser directa o indirecta. Doctor, nos Y quedan 10 tenemos minutos. también las famosas lesiones ulcerativas, crónicas, no dolorosas, que también hay que tenerle miedo, porque esas lesiones ulcerativas crónicas que tal vez pueden obedecerse a un trauma de mucho tiempo, a una prótesis mal ajustada, un paciente que le hicieron una prótesis que quedó unas cuotas pendientes y se fue, nunca volvió, prefirió tener dolor en la prótesis, en las mucosas por la prótesis, perdón, que llegar a completar el tratamiento, y al final se acostumbró, pero realmente el paciente aquí estaba durmiendo con el enemigo. Cuando tenemos una lesión ulcerativa crónica, nosotros podemos encontrar 3 tipos de fondo desde el punto de vista histológico, lo más habitual: tejido de granulación, tejido necrótico o displásico. Y la úlcera traumática crónica es un factor de riesgo para desarrollar carcinoma epidermoide. Así que mucho ojo con aquellas lesiones, aquello que no duele, pero que no debería de estar ahí. Ojos bien abiertos. También tenemos las lesiones que, por ejemplo, las lesiones leucoeritroplásicas. Recuerden que la clasificación de las leucoplasias es amplia. Hay leucoplasias que no evolucionan a un componente potencialmente maligno. Hay unas que sí. Por ejemplo, tenemos casi en el tope de la lista está la leucoeritroplasia, pero no hay que olvidarse también de lo que sería la LVP, la leucoplasia verrucosa proliferativa, o la peor de todas, la idiopática. Porque ahí la terapia no hay factores de riesgo, el paciente no fuma, no toma, no tiene una dieta inapropiada, sigue todas las recomendaciones y desarrolló este tipo de lesiones. Así tenemos también lesiones que pueden estar asociadas a lo que sería el galvanismo. El galvanismo, aunque no tengamos una molestia en lo que sería el paciente de sensibilidad, el paciente que tiene muchas restauraciones metálicas, eso genera un campo eléctrico que termina irritando las mucosas y termina desarrollando lesiones también como esta. Aquí tenemos una lesión que no se ve muy bien, pero nosotros podemos hacer aquí una prueba diagnóstica muy simple, muy sencilla, que es la diascopía. Nosotros tomamos una
un platito de, un portaobjetos, perdón, y estiramos un poco la mucosa, hacemos una presión sobre él y nosotros podemos ver si cambia de color, probablemente es una lesión vascular, y si no cambia de color, pues lo más seguro es que nos estemos enfrentando a lo que sería una lesión potencialmente peligrosa, ¿no? Ahí en el video podrán ver un poco más detalles de este tipo de lesiones. Y tenemos aquí, cuando las cosas se combinan, se vuelven más interesantes. Y aquí sí que hay varias cosas que destacar, ¿no? Tenemos de base una lengua fisurada, una lengua variante escrotal. Tenemos unas lesiones ahí blanquecinas, leucoplásicas, y también tenemos una estomatitis migrans. Entonces tenemos, cuando se combinan las cosas, ahí se vuelven un poco más complicadas. El problema es no verlo, ¿no? O solo ver la grieta, o solo ver la parte blanca, o no ver las áreas de depapilación. Como aquí se puede notar un poco mejor, ¿no? Las áreas de papilación en los bordes laterales. Mucho ojo revisando los bordes laterales de la lengua. Recuerden que son sitios de trauma constante y donde pueden desarrollarse perfectamente el carcinoma epidermoide. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos pensarían que la parte blanquecina es la lesión, aunque eso no es un indicativo de salud. El área de papilada sí nos está diciendo probablemente una ulceración, una irritación química o física, o probablemente también una estomatitis migratoria. Este caso también lo vemos en el curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas. Ahí pueden ver también el desarrollo del caso. Y bueno, ya para ir finalizando, ya tenemos tiempo hablando de la importancia de lo que sería el diagnóstico precoz. Sobre todo, este es uno de los primeros amores que uno tiene en el área de patología y medicina oral, y es el libro de Bascones de precáncer y cáncer oral. Hoy en día ya no se utilizan esos conceptos, pero hay una tabla que hoy sigue siendo vigente, que son de las lesiones y su potencialidad de malignidad. Muy buen libro. Si lo tienen todavía ustedes en su biblioteca, por favor no lo presten y no lo regalen, porque tienen oro puro ahí. Recuerden, pues, ya para finalizar, que para poder hacer un diagnóstico necesitamos básicamente tres cosas, que sería la anamnesis, el examen clínico, los exámenes complementarios, y todo eso lo procesamos a través de un análisis y tenemos nuestro diagnóstico. Bueno, ya para finalizar y tratar de respetar los horarios que el doctor, nos había establecido, ahí si quieren alguno de los artículos, si quieren alguna información adicional de los videos que les mostré, ahí tienen pues lo que sería mi canal de YouTube. También tengo dos cuentas en lo que sería Spotify, una que es Más que Dientes, que hablamos de medicina oral y patología, y Franco, que hablamos de temas un poco más filosóficos. También ahí tienen mi número de contacto de WhatsApp, mi Instagram y mi Facebook. Así que sin más, estoy pues presto para escuchar sus preguntas. Y agradeciéndole al doctor Heredia por su amable atención e invitación para hoy. Doctor, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Para nosotros un honor tenerlo en esta sala y abordando temas tan complejos, haciéndolos ver simples y temas tan interesantes.